Quisiera que viniéramos al Señor en oración antes que nada, para que Él venga a guiarnos en todo lo que será hecho. Padre Santo y amado, misericordioso, gracias por más un día que nos has dado por la mañana y ahora podemos estar aquí congregados, reunidos en tu nombre, en tu presencia, y traerte el honor y la gloria que tú te mereces por lo que eres, por lo que has hecho y lo que aún harás. Señor, cada uno de nosotros pues tiene una historia, un pasado, de cómo ha sido nuestra vida en tinieblas, una vida en la que éramos tus enemigos. Podríamos contar cada uno su vida, pero lo que realmente es lo más precioso de todo es que solo llegamos a conocerte porque, como dice tu palabra, tú nos conociste antes de la fundación del mundo. Tú nos amaste en Cristo. Tú nos rescataste aún antes que este día llegara, y por eso que todo lo que se ha dicho esta tarde sea para tu gloria, sea para que quede en evidencia que tú eres nuestro Dios y cualquiera de nosotros que está aquí hoy es única y exclusivamente por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi labor hoy, mi objetivo hoy es, conforme me ha pedido el pastor Luis, que os cuente mi testimonio personal en esta primera parte, ¿no? Y luego, cuando terminemos, como ha dicho Jonathan, espero que no se corte nadie y estés a gusto para hacernos preguntas que puedan surgir, porque siempre que cuento esta historia, pues mucha gente pues tiene sus cuestiones, lo que es normal. Pero antes de que empiece, quisiera dejar unas pequeñas aclaraciones aquí. Quisiera hacer esto antes. Mi testimonio, al igual que el testimonio de cualquiera de nosotros, o cualquier creyente en cualquier parte del mundo, no es el Evangelio. Es importante que lo sepamos. ¿Sí? Es más bien el resultado, ¿no? El fruto de lo que el Evangelio ha producido. Y es importante que se diga esto, porque aun cuando hayan experiencias y periodos de nuestra vida, nuestro pasado, que podrán causar algún impacto en la sensibilidad de algunos, porque hemos vivido cosas tremendas, lo ciego que éramos, la intención aquí no es lo que se dice el sensacionalismo. Eso no es lo que uno quiere alcanzar hoy, sino contaros nuestra experiencia de vida en lo que es una iglesia falsa que opera incluso aquí en España. Y es necesario decir que la obra de salvación, ella es enteramente del Señor, como hemos podido cantar y como vosotros sabéis eso muy bien aquí. Y independiente de quién sea, antes que el Señor nos redimiera, nos salvara, éramos todos iguales. No éramos especiales, no había nada de bueno en nosotros, o como lo dicen las Escrituras, y vosotros sabéis esto en Efesios capítulo 2, Él, versículo 1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Esto éramos todos nosotros, hijos de desobediencia. Por eso ruego a todos que, a medida que os vaya contando mi testimonio, recordéis aquello que muchos hombres piadosos han llamado de las dos palabras más grandes de la Biblia.
pero Dios, que es justamente el versículo que sigue a continuación. Así que si tuviera que darle un título a mi testimonio, el de Beatriz, pues yo le diría que es los peligros y engaños de un cristianismo falso. Pero a lo largo de esto, pensad en esas dos palabras, porque el único que merece la gloria es Dios y por eso estamos aquí. Pues tanto Beatriz como yo nacimos en Brasil y fuimos creados en una falsa iglesia que dicen ser cristianos y evangélicos, pero en la práctica se le podría llamar de secta neopentecostal, una falsa forma del cristianismo que adhiere a la teología de la prosperidad. Son los que yo les llamaría de carismáticos selectivos, porque ellos no creen todo lo que ven en el mundo carismático como siendo manifestaciones del Espíritu Santo, pero ellos seleccionan aquello que al líder supremo, vamos a llamarle así, le parezca mejor para llevar a cabo su plan de poder. El Evangelio de la prosperidad, porque así también lo conocen algunos, aunque no me gusta llamarle así, prefiero decirle la teología de la prosperidad, porque de Evangelio no tiene nada, ¿no? Y no es de ninguna forma buenas noticias o buenas nuevas. De hecho, conforme fui adoctrinado desde mi infancia en esas creencias, yo lo llamaría más bien de la teología del toma y daca. La Real Academia define esta expresión como de la siguiente forma: es un trueque simultáneo de cosas y servicios. Ahí está la definición de lo que es la teología de la prosperidad. Y esa secta en la que crecí yo y mi esposa es conocida oficialmente como Iglesia Universal del Reino de Dios, o IURD. Es una gran secta multinacional que está presente en más de 100 países y según la página web de es.alicia.org, voy a leer lo que dicen ellos. Ellos investigan las sectas, de entre otras cosas más que hacen. Dice, en España, donde se inscribió legalmente como confesión religiosa en 1993 con el nombre de Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, usa actualmente el nombre de Centro de Ayuda Cristiano, aunque anteriormente se llamó Familia Unida y también se hace llamar a veces por la mano que ayuda. En muchos países es habitual que sea conocida como Pare de Sufrir, por el nombre de su programa televisivo más popular. De hecho, nuestros hermanos de Latinoamérica que estén aquí ya habrán oído y sabrán muy bien de quién estoy hablando. Este grupo, por llamarles así, es una forma falsificada del cristianismo. Ellos han hecho varios intentos de ser admitidos por la FEREDE, hasta donde yo sepa la última vez pues en 2021, y gracias al Señor que FEREDE ha hecho su deber de casa y ha podido comprobar que este grupo no debe ni siquiera ser considerado evangélico. Y terminaron por rechazarles la petición de inclusión en la federación. Pero volviendo a la historia mía y de mi esposa en la secta, pues yo nací en el 83 y mi padre ya ocupaba un puesto de liderazgo dentro de esa secta y él era un pastor allí. Poco después de mi nacimiento y el de mis hermanos, la organización pues envió a nuestra familia en misión a Portugal. O sea, mis padres, mi hermano más pequeño y mi hermana. Así siendo, mi padre pues estaría plantando y supervisando iglesias, entre comillas, en varias ciudades allí en Portugal. Y al cabo de unos años, nuestra familia pues fue enviada a otros países para que mi padre pudiera seguir expandiendo el alcance, la influencia de la secta. Y como en el caso de él, era una persona que solía atraer multitudes donde le enviaban, y atrayendo multitudes eso también se traducía en más ingresos, fuente de ingresos para las cuentas de la secta. Entonces los obispos de la cúpula decidieron
voy a usar una terminología que ellos usan, consagrarle a obispo. Después de esto, fuimos enviados, llegamos a vivir en países como Canadá, Ecuador y Paraguay. Y donde sea que nos enviaran, y eso es hasta el día de hoy ahí en esa secta, los superiores siempre esperaban un incuestionable sí, señor, era lo único aceptable, porque ahí eres adoctrinado a creer que una orden que viene desde lo alto de la cadena jerárquica, o desde lo más alto de la pirámide, vamos a llamarlo así, es una orden que viene directamente del mismísimo Dios. Entonces tú no vas a decirle que no a Dios, tú vas a obedecer y lo harás pensando que estás agradando a Dios. Y la vida nunca fue fácil para mis padres y para mí, mis hermanos, porque nunca pudimos asentarnos, echar raíces en ningún sitio, mucho menos podíamos escoger dónde querríamos vivir, porque a cualquier instante, sin que nos lo avisaran previamente, nos dirían, te vas a este sitio y ya tenías que tener hechas las maletas y te ibas. Pero ¿y los hijos? ¿Están en la escuela? Pues salen de la escuela, se matriculan en otra y se buscan la vida, todo para obedecer a Dios. Y de esa forma nunca pudimos desarrollar amistades, tener una relación más profunda con nadie, porque era siempre, así es como viajamos por varios países. La gente se preguntaba, ¿no? Vosotros me habéis preguntado, pero habéis viajado mucho, pero bueno, de esa forma no aconsejo a nadie. A pesar de todo esto, desde temprana edad, yo tenía esta certeza en mi corazón de que tenía ese llamado al pastorado, por lo menos como lo entendía ahí, ¿no? Y yo oraba siempre pidiéndole a Dios que me diera esa dicha, esa oportunidad de ir por el mundo predicando la palabra del Señor. Y yo creía que estaría yendo al mundo a salvar almas, que es un término que usan mucho allí, ¿no? Aunque sabemos que ninguno salva almas a no ser el Señor, ¿no? Pero es lo que ellos dicen ahí. Y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir eso. Y debo decir que en todo esto yo pues podía ver en mis padres, aún con todo esto, ejemplos, aunque fuera en su matrimonio, ejemplos de amor, de cariño. Hasta donde yo sepa, siempre mi padre fue fiel a mi madre. Yo les veía como un ejemplo, como familia, como personas dedicadas, que aunque hoy sé equivocados, pero intentando, se supone, ayudar a la gente, acercándose a quien fuere, rico o pobre, daba igual, pero de forma equivocada, ¿no? Como aprendieron ahí en la secta. Y de su manera, la manera de ellos, mientras estuve viviendo con ellos, estando en la secta, ellos me protegieron hoy entiendo, de muchas de las terribles realidades que ellos mismos ya experimentaban dentro de la organización, a manos de los superiores, lo que también deja claro que de cierta forma ellos son conscientes de muchas irregularidades, de corrupción, de mentiras, de enriquecimiento ilícito por parte del líder supremo, de su familia, y un grupo reducido de gente que es aliada y leal a él hasta la muerte. Pero una vez saliera yo de por debajo de ese paraguas de protección, vamos a decirlo así, yo estaría dispuesto a todo lo que realmente pasa en las entrañas de esa secta. Así que durante el tiempo en que viví con mis padres en Paraguay, ese sería el último país donde viviría con ellos, estaba
aún antes de cumplir los 18. Y mi padre recibió una llamada de alguien que le informaba que, y entre comillas, el obispo, cierro comillas, quería que me enviara a Atlanta, ¿no? Como si fuera un correo, un paquete o algo así, yo qué sé. Y que me enviara a Estados Unidos para que pudiera servir en una iglesia como pastor a tiempo completo allí. Y ahora es importante que os señale que dentro de esa secta, cuando se dice el obispo sin un nombre después, se está refiriendo justamente al líder, ¿no? El dueño, el que toma las decisiones unilateralmente, el que decide la dirección de la secta en todo el mundo. Ese obispo, que es el fundador de la secta, se llama Edir Macedo. Y según un artículo publicado el 31 de marzo de este año en elpaís.com, leo: Macedo es Mbappé de los predicadores. Soy muy malo con las referencias de fútbol, pero vosotros sabréis qué significa eso. Ni idea. Empresario, eso sí entiendo. Banquero, dueño de una red de medios de comunicación. Edir Macedo lleva una década formando parte de la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, de Brasil. Gracias a una fortuna superior a $2.000 millones que incluye propiedades por todo el mundo. Bueno, hoy en día es fácil de investigar a quien sea, así que si queréis más informaciones que os venga a entristecer, podéis buscarlo online. Ahora, volviendo a esa llamada del obispo que recibió mis padres con esa orden de que me enviaran a Estados Unidos, me acuerdo claramente que una expresión que oía siempre a lo largo de mi juventud de parte de otros supuestos obispos y pastores, cuando hablaban con mi padre y el asunto era yo, ya veían que iba por ese camino del pastorado y que servir y que viajar y que ir por todo el mundo. Ellos solían decirle a mi padre algo así del tipo, era en portugués, pero bueno, ya es hora de que cortes el cordón umbilical. Ya es hora de que lo dejes ir. Y se estaban refiriendo justamente porque en la mentalidad de ellos estar con mi padre, aunque ella estuviera ejerciendo el ministerio allí, prácticamente desde los 15 años, estar con mis padres me facilitaba la vida, en la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces ya era hora que me enviaran a que tuviera que probarme por mí mismo. Y como en esta ocasión la orden vino del obispo, pues decididamente el cordón umbilical se iba a cortar. Ya no me iban a tener en casa. Y ahora es cuando debo deciros acerca de unos mecanismos muy severos que tiene la secta a la hora de reclutar a potenciales futuros candidatos, ¿no? Y otras posiciones ahí de autoridad en la organización. Parte de ello para probar tu lealtad, para ponerte a prueba, a ver si eres confiable, si pueden en realidad confiar en ti, es que te hacen hacer un voto de pobreza, que es justamente lo que hicieron mis padres cuando fueron llamados al ministerio a tiempo completo. Parte de las condiciones impuestas era que tenía que discontinuar los estudios, abandonar el empleo, si lo tuviera, que sacrificara, como les gusta decir ahí, que abriera mano de todo lo que uno tenía poniéndolo en lo que allí llaman el altar, que es el palco de ellos y ellos le atribuyen unos poderes especiales a ese lugar, pero esa es historia para otro día. Y uno tendría que entregarlo todo, así que entrabas de manos vacías, sin nada, y nunca tendrías nada y nunca podrías tener nada, y vivirías entonces a merced de la organización. Así que yo también tuve que hacer ese voto, ¿no? Imaginaros un pastor que predica la teología de la prosperidad, pobre.
ese era yo. Pero bueno, es diferente de otros que habéis oído por ahí, que ellos en cambio son prósperos. Pero yo hice ese voto y vivía en la dependencia completa de la secta y fui sometido a toda clase de pruebas, de humillaciones, de forma a que pudiera probar mi lealtad sin límites a mis superiores. Y como había aprendido desde niño, por observación, por verle a mi padre cómo se portaba, como en la organización, esto para mí era vivir por la fe. Esto para mí era confiar en el Señor y si permaneciera fiel, si perseveraba, pues Dios nos honraría, nos daría el éxito, que sería supuestamente ganar almas. Y a lo largo de los años siguientes, pues me fui a Atlanta y es curioso, pero yo me sentía feliz, o eso pensaba, ¿no? En ese momento por lo menos. Y como nos decían a menudo, ¿no? Estoy haciendo la obra de Dios. Entonces eso me daba esa tranquilidad, esa seguridad de que estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo aquello para lo cual me había preparado toda mi vida. Y durante el tiempo que estuve en Atlanta, en los Estados Unidos, llegué a pastorear, a plantar iglesias. Luego de un tiempo fui trasladado a Nueva York. Ahí también estuve responsable de varias congregaciones. Y es importante que ahora os señale que me veis diciendo iglesias así. Más bien le llamaría mejor sucursales. Pero lo hago porque dentro de esa secta, como suele ser en muchas sectas, ellos se consideran los únicos. Ellos son la iglesia verdadera. Los demás, las demás denominaciones, iglesias, lo que sea, o son iglesias muertas o son iglesias falsas. Una de las dos cosas. De cualquier forma, ninguna vale. Solo ellos son la última puerta de salvación para la humanidad, como dicen allí. Y durante mi estancia en los Estados Unidos, a veces tenía apenas lo suficiente para comer en Estados Unidos. Al mismo tiempo veía que mis superiores, el obispo del que hablamos ahora y su yerno, estaban viviendo el sueño americano. Especialmente el obispo, ¿no? Vivían a lo grande. Pero yo creía que eso estaba bien, porque ellos, a fin de cuentas, son los hombres de Dios. Dios les está honrando, Dios les está dando de lo mejor de la tierra para que ellos puedan seguir haciendo su voluntad y puedan ir por el mundo ganando almas. Y esta es una práctica común en muchas sectas. Cuando ellos reclutan a aquellos que aspiran a una posición de liderazgo, suelen elegir a jóvenes, solteros, como era mi caso, y los someten a un largo periodo de condiciones inhumanas, como privación de alimentos, privación de sueño, alojamiento insalubre. Y durante mis años en la organización pasé por muchas pruebas, soporté el sufrimiento de forma estoica y no me quejaba, ni lo cuestionaba, aun cuando en mi cabeza pudiera ser que en algún momento lo hacía. Pero trabajé duro todos los días porque tenía la esperanza de que un día sería aprobado. Y después de pasar por esas pruebas para demostrar lealtad, mis superiores, pues ellos se dieron cuenta que yo estaba listo, digamos así, estaba preparado. Lo que me mandaran hacer, yo haría. Lo que me mandaran predicar, yo predicaría, aunque no fuera bíblico. Pero ya estaba en una fase de mi vida que lo que dijera el obispo es lo que viene del propio Dios, así que no lo cuestionaría y lo haría. Así que después de un tiempo vino el orden
del obispo y su yerno nuevamente para que me viniera a España. De Nueva York, donde estaba, me vine a vivir a Madrid, a España. Y una vez más, todo esto por orden del obispo. Ya en España, aquí sería donde llegaría a pasar gran parte de mi vida estando en la secta. Y me mudaba, aunque estuviera en España, pero esa vida de mudarse de un sitio para el otro, especialmente aquí, pues he estado en un montón de ciudades justamente por eso, plantando iglesias, supervisando congregaciones, revitalizando algunas sucursales que, para utilizar las palabras que me decían, no estaban vacías y las ofrendas eran una miseria. Y mirando en retrospectiva, yo puedo darme cuenta de que, especialmente en ese entonces, el que se creía mi mentor y obispo, es posiblemente cuando pudo ver quizá mi potencial allí en la secta y cómo estaba constantemente cumpliendo los objetivos de recaudación de dinero y atrayendo multitudes donde me enviaban, él habrá pensado, es hora. Así que no pasó mucho tiempo y llegué al punto en que yo sé que suena raro que lo diga, pero se me concedió permiso para casar. Habéis oído bien, en la secta, pues los que ocupan los cargos superiores, ellos se reservan el derecho de decidir cuándo y con quién te vas a poder casar. Y a estas alturas yo estaba tan ciego y adoctrinado y manipulado que yo sinceramente creía que estaba sirviendo a Dios y yo veía eso como que ellos cuidaban de mí, que querían lo mejor para mí, no querían que casara con cualquiera y que estaban justamente pensando en lo mejor para mí, preparándome para que pudiera asumir responsabilidades aún mayores en el futuro. Y cómo estaba cumpliendo con los objetivos, atrayendo gente a los templos donde me enviaban las ofrendas, superaba las expectativas, ellos empezaron entonces a buscar una mujer con la que pudiera casarme. Alguien, al igual que yo, claro, que fuera totalmente leal a la organización. Y pasaron algunos años, gracias a Dios, muchos intentos fallidos, de que me encontrara una pareja adecuada, pero finalmente yo entiendo que aun cuando fuera en ese entorno hostil, tóxico, satánico, lo que le queramos llamar, en un acto de la soberana providencia de Dios, conocí a Beatriz. De eso podremos oír con más detalles después. Pero aún eso no fue como debería de ser dentro de la secta. No fue algo que alguien decidió, te vas a casar con ella. La mano de Dios estuvo ahí. Hoy puedo entenderlo, ¿no? Así que en el caso de ella, pues alguien como yo, hija de obispo, y nació en la secta, fue adoctrinada como yo, tenía los mismos objetivos, desde pequeña aprendió a obedecer, a que hiciera lo que le dijeran los siervos de Dios y que no causara problemas a la iglesia. Convertirse en un pastor casado en la secta significa que vas a asumir aún más responsabilidades. De hecho, para eso se le permite a alguien casar, para que puedan exigir más de ti. Es como un premio, es como una recompensa, hasta el punto que llega a controlar todos los aspectos de tu vida, incluso nuestro matrimonio. Nosotros éramos conscientes, Beatriz y yo, ya que fuimos adoctrinados desde pequeños, que tendríamos que hacer muchos sacrificios para que entonces pudiéramos casarnos por el bien de la obra de Dios siempre, atención, y la supuesta salvación de almas. Y ahora es cuando, hermanos,
como si no fuera terrible lo que ya he contado hasta ahora, se pone aún peor. Y es un tema en que pido vuestra comprensión y discreción. No tengo problemas de decirlo en público, pero me cuesta un poco, porque es algo que hoy yo entiendo que desde que el Señor nos rescató de ahí, nos sacó de las tinieblas, de la ignorancia, hoy entiendo que es algo perverso, lo que voy a contar a continuación, a lo que nos sometieron y someten y lo han hecho con millares de parejas ahí. Uno de esos sacrificios que exigen de ti, si quieres ser pastor, es que tienes que renunciar a tener hijos. Ellos te lo prohíben, van a negarlo, pero hay miles de casos que puedes encontrar por ahí, van a estar diciendo lo mismo por todo el mundo. Y en los primeros años de la fundación de esta secta, no era así. Los líderes pues consideraban que los hijos eran una bendición del Señor. Así es como nació Beatriz, así nací yo, así nació el hermano de ella, mi hermano, mi hermana. Pero un tiempo después, al obispo se le ocurrió que no, que él cambió su punto de vista, ¿no? Porque por lo visto Dios cambia de idea, ¿no? No se pone de acuerdo en lo que quiere, no tiene nada fijo este Dios que desde luego no es el Dios de la Biblia. Y llegó al punto de entonces prohibir que se tuvieran hijos. Si alguien, seguro, os estaréis quizá preguntando cómo es que se puede cerciorar de que no tendréis hijos, apenas con decírtelo. Bueno, a un pastor, como fue mi caso, solo se le es permitido casar si él está dispuesto a someterse a una operación que se llama vasectomía. Fue justamente a lo que me sometí yo, incluso antes de casarme. Yo llegué a pasar por esa operación y claro, al entender la maldad que hay por detrás de eso, el que te impongan semejante cosa, el que exijan eso de ti, eso es como mínimo diabólico, anticristiano, satánico y todo lo que uno quiera decir. Ahora me doy cuenta también que ante todo se trata de una estrategia empresarial. Porque nos dicen, no, vais a tener hijos espirituales más bien. Pero la verdad es que es una forma cínica de minimizar costes de logística a largo plazo, ¿no? Porque es mucho más fácil que envíes una pareja de jóvenes a cualquier sitio del mundo, no tienen hijos, no van a tener su atención dividida, van a centrarse a lo que se van a dedicar al 100%, y esa era la idea. De hecho, este obispo, entre comillas, se puede encontrar incluso vídeos en internet donde él defiende el aborto, claro. Incluso, y esto lo estoy citando, ¿no? Incluso en otros en que va comparando a los niños que vienen al mundo como las ratas que se reproducen a los montones. Hermanos, después de lo que os he contado ahora, es normal, lo entiendo. Muchos se estarán preguntando, ¿pero cómo es posible que alguien aguante todo esto? Que alguien se sujete a todo esto. Estas tonterías perversas que es muy obvio, van directamente contra las Escrituras. ¿Cómo alguien se sujeta a tales cosas? Es obvio, se puede ver nítidamente que eso es una secta, intentando hacerse pasar por Iglesia de Jesucristo. Y es cierto, desde que el Señor me ha dado ojos para ver y entenderlo mejor, a menudo me hago esa misma pregunta. Aún hoy, esa sensación que persiste de haber desperdiciado toda
bueno, gran parte de mi vida en ese sitio, ¿no? Pero al mismo tiempo, Dios me recuerda al apóstol Pablo, quien antes de su conversión, nadie podría decirle que él estaba equivocado con respecto a lo que él creía acerca de Dios. Cuando iba a matar a los cristianos, él lo hacía en nombre de Dios. Y no había nadie que iba a cambiarle su idea si no fuera el Espíritu Santo. Es cuando él mismo llega a decir en Romanos 10, en versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que la verdad, hermanos, nunca será obvia para ninguno, a menos que el Espíritu Santo quite esa ceguera espiritual, nos convenza de los pecados y nos señale a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Lamentablemente, mi esposa y yo sabíamos muy poco de la vida fuera de la secta. Nuestra realidad y nuestras vidas giraban en torno totalmente de la organización. No había forma de compararlo, no tenía nada con qué comparar y ver. Esto es una locura, esto es inaceptable. Fuimos criados dentro de ese sistema de falsas creencias y no teníamos ni idea de que hubiera algo más allá. O incluso nos era prohibido indagar o buscar conocimiento en fuentes alternativas, acudir a otras iglesias, asistir sermones de pastores que no fueran uno de los nuestros. Era impensable. Nos habían adoctrinado de forma que pensáramos que de hacerlo así, nuestra fe sería contaminada y nos perderíamos. Gracias al Señor, nuestra fe fue contaminada, como lo veremos dentro de algo. Pero ya entonces casados, Beatriz y yo estábamos aún más comprometidos con la causa de esta secta y alcanzar sus objetivos. Así que nos enviaron aquí mismo en España a muchas localidades, íbamos difundiendo este falso evangelio, que era lo que conocíamos. Yo estaba dispuesto a morir por ellos si hiciera falta. Después de algunos años, pues nos enviaron a Portugal, donde había estado apenas cuando era niño y cuando conocí a Beatriz. Pero ahí volvimos unos años en Portugal haciendo lo mismo, luego a Grecia, luego a Chipre y finalmente nos mandarían de regreso nuevamente a Grecia. Y yo diría que los años que pasamos entre Grecia y Chipre fueron lo que yo llamaría el principio del fin con respecto a nuestra permanencia en la secta, ¿no? Porque volvimos a Grecia después de pasar algunos años en Chipre y pudimos en Chipre plantar y establecer lo que es la sede nacional de la secta. Y el motivo por el que volvimos a Grecia, y eso lo llegamos a saber después, fue que aunque hubiéramos dejado allí una congregación cuando salimos la primera vez, el obispo, que supervisa las actividades de la secta en Europa, no estaba muy satisfecho con el número de personas, con los resultados, ¿no? Con las ofrendas. Él lo vio como un desperdicio que tuviera que estar enviando dinero de otra sucursal de otro país para que estuviera dándoles apoyo financiero. Entonces a este hombre de Dios, entre comillas, se le ocurrió que se cerrara la sucursal y hasta el día de hoy no se les dio explicación a la gente de nada. Entonces, como nos fue bien en Chipre, por decirlo así, él decidió entonces enviarnos nuevamente a Grecia y quién sabe de esta vez pues sería distinto, sería mejor. Y yo estaba
decidido a eso. Nos enviaron y aparentemente, tan pronto llegamos a Grecia esta segunda vez, estaba todo yendo bien, aunque yo estaba indignado e insatisfecho después de saber de lo que había ocurrido, ¿no? Cómo cerraron las puertas después de a la gente no les dieron explicaciones, estaba claro que era todo por dinero, les importaba un pimiento, por decirlo así, las almas, les daba igual, no era rentable, lo único que importaba era el dinero y todo esto ya nos estaba empezando a fastidiar. Pero no era suficiente, ¿no? Con ver todo lo que hemos visto de errado en ese lugar. Pero aún así, entonces, nos pusimos a trabajar, a luchar, y ese mecanismo de adoctrinamiento aún tenía cierto poder en nuestra vida, ¿no? Y por eso trabajábamos. Y estaba decidido a hacerlo aún más que antes. Entonces me dediqué de lleno a captar gente, yendo por toda Atenas, Beatriz y yo, dando folletos, hablando con quien nos oyera, yendo de puerta en puerta, orando por quien quiera que aceptara oraciones en la calle, a que participaran de unas reuniones o concentraciones de fe y milagros. Las tiene mucho aquí también en España, la misma historia. En muchos puntos de la ciudad. Llegaba al fin del día completamente agotado, pero tenía esa sensación de que Dios bendeciría nuestros esfuerzos. A fin de cuentas lo estábamos haciendo por Él, supuestamente. Y de cierto modo parecía que era lo que estaba aconteciendo, porque en una única ocasión conseguimos reunir a casi 100 personas, la mayor parte de ellas eran por primera vez, y Beatriz y yo estábamos, pues, pensábamos, bueno, lo hemos logrado, nos está yendo bien. Bueno, ahora esta vez va a ser diferente. Y también al mismo tiempo sabíamos, más nos vale que sea diferente, porque ya habíamos pasado humillaciones justamente por no conseguir los resultados que esperaban de nosotros, las humillaciones delante de miles de pastores en todo el mundo y todo lo demás. Así que con este éxito de este evento, nos pusimos ya a programar el siguiente, aunque sea ahora, pues vamos a por 200, ¿no? Si ya conseguimos 100, quien consigue 100, pues va a conseguir 200, trabajar el doble como mínimo, eso conseguiríamos. Y nos preparamos para ello. Y en cuestión de semanas ya teníamos una lista de invitados, gente confirmada, ya llegaba casi a los 200. Y estábamos muy, ahí preparándonos, animados, con ese día, esperando, preparándonos para recibir a la gente. Y fue entonces cuando las cosas pues van a tomar un giro divino para nuestro bien, aun cuando parecerá una tragedia al inicio. Y no éramos conscientes de ello, claro. Dios estaba, como siempre ha estado, soberanamente al mando de todo. Y en su gloriosa providencia, nuestros días en la secta estaban llegando a su fin. Cuando recibimos, en ese entonces estábamos a punto de poder celebrar este evento y justo el viernes antes del domingo que tendríamos el evento es cuando las autoridades griegas anunciaron que debido a la pandemia de COVID-19, todas las conferencias, las reuniones, los eventos se suspendían hasta nuevo aviso. Cuando recibí esa noticia, tuvimos que cancelar el evento, obviamente. Mi mundo se vino abajo. Me desesperé de tal forma que un componente clave
de las doctrinas heréticas con las que nos habían adoctrinado ahí, se puso a trabajar, ¿no? Esa doctrina herética era la enseñanza que se nos da, que ya habréis oído cosas del estilo, con otras palabras quizás, pero es que nos dicen que una vez hayas declarado, determinado, decretado, afirmado algo que quieras que suceda por medio de la fe, si las cosas no van como querías, si el resultado no es el que quisieras, pues no lo debes de aceptar. Si no está como lo quieres, pues tienes que rebelarte contra esa situación. Lo tienes que rechazar. Tienes que ir incluso con Dios y preguntárselo a Él y decírselo a Él. No, incluso, a ver lo que os voy a decir ahora, el proverbial entre la espada y la pared. Ponle a Dios entre la espada y la pared y demanda de Él un cambio. Dile que no lo aceptas. Y era así como lo había aprendido toda mi vida. Y eso es lo que enseñaba a la gente. Entonces, lo que hice a continuación fue que le confronté a Dios, le cuestioné a Dios, me puse a descargar toda mi rabia sobre Él, diciéndole cosas como: ¿por qué dejaste que pasara esto? Beatriz y yo hemos venido aquí, nos estamos matando para salvar almas, nos sacrificamos toda la vida para esto y buscando gente, sin parar, sin descansar, y tú permites que todo se vaya por agua abajo. ¿Por qué, Señor? Exijo una respuesta, no puedo aceptar esto. Respóndeme. Este frenesí de blasfemias se prolongó durante unos días y yo soy consciente hoy de que estoy vivo aún porque misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira. De lo contrario, hay gente en la Biblia que por menos fueron consumidas por fuego. Él no me debía nada, como no me debe nada hoy, no nos debe nada a ninguno. No está obligado a hacer nada, no está obligado a salvarnos, no está obligado a oír nuestras oraciones, no está obligado a ayudarnos, a quitarnos los problemas de encima. Si nos dejara ir todos al infierno, ninguno se podría quejar. Tardó unos días, pero el Espíritu Santo empezó a obrar en mí, de cierta forma a señalarme al Señor Jesucristo de una manera que me cambiaría para siempre. Así que mientras estábamos navegando por la pandemia, entre los lockdowns y las restricciones, en Grecia fueron muy severas y estábamos limitados en lo que podíamos hacer en las operaciones diarias de la secta, lo que significaba que ahora teníamos bastante tiempo libre entre manos. De hecho, hasta ese momento el momento en que Dios nos liberó de esta secta, yo había estado como pastor ahí ya casi 24 años de mi vida, sirviendo todos los días, de lunes a domingo, sin parar, sin descansos, prohibidas las vacaciones, prohibidos incluso visitar a la familia cuando quisiera. Es muy raro que haya podido visitar a mi familia, lo mismo mi esposa. Todo nos era prohibido. Trabajar sin parar. Que si paras de trabajar, pues empieza a trabajar el diablo en tu cabeza. Y todos los días estaba siempre recibiendo emails, mensajes, WhatsApps, llamadas con la jerga sectaria, las frases hechas, manipuladoras, coercitivas, tanto a mí como a mi esposa, para que trabajáramos cada vez más duro, dedicándonos más, para que el diablo no nos soplara dudas, negatividades, no nos hiciera enfriar en la fe, o incluso llevándonos a la pérdida de la salvación.
Es así como mantienen a la gente atrapada en las sectas. Yo sé que hay gente aquí ya por el poco tiempo que llevamos que han estado en sectas. Saben lo que es. Saben cómo es algo maligno, es algo diabólico, pero el poder que ejercen sobre los que están ahí bajo esa influencia. Nunca les permiten tomar sus propias decisiones, pensar por sí mismas. Nos mantienen ocupados, ¿no?, todo el tiempo haciendo algo, esclavizados. Es un negocio religioso, ¿no? Y aunque pueda tener algunas semejanzas con evangélicos, con el cristianismo, es apenas una fachada para que los de fuera no se den cuenta de lo que son. Pero gracias al Señor que por medio del lockdown, Él nos guió primeramente a mí, y poco después lo haría con Beatriz también. Él nos guió a lo que es el cristianismo bíblico, auténtico. Y como ahora tenía ese tiempo entre manos, podía dedicar tiempo de calidad a la oración, a leer y meditar detenidamente las Escrituras. Y aunque nos fuera prohibido por la secta el oír y ver sermones de pastores, predicadores de otras iglesias, por algún motivo yo resolví desobedecerles. Me puse a buscar recursos en Internet que me ayudaran a entender mejor esos textos bíblicos que por algún motivo ahora los estaba leyendo, los había leído antes, pero ahora los estaba leyendo y chocaba con todo aquello que yo había creído toda mi vida. Estaba destrozando todo mi sistema de creencias religiosos, ¿no? Es que nada tenía sentido de lo que se estaba haciendo ahí. Y fue cuando pude depararme con contenido de predicadores reformados como John MacArthur, Paul Washer, R.C. Sproul, Augustus Nicodemos y otros, y empecé a aprender lo importante que es la predicación expositiva de las Escrituras. Dios usó todo esto y más para empezar a causar un profundo impacto dentro de mí cuando empecé a oír el Evangelio de Jesucristo siendo fielmente predicado. Así que al dedicarme a leer la Biblia sin sacar versículos fuera de contexto, que es lo que siempre hacen en las sectas, en iglesias que no son bíblicas, era lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Pero empecé a darme cuenta de que la salvación de Dios, la salvación que Dios nos proporciona es algo que viene totalmente de su gracia soberana. No se puede ganar. No se puede obtenerla, como me decían allí que era como se hacía, por medio de obras. Mucho menos es algo que merezcamos. Y por la gracia y soberana providencia de Dios, yo empecé a ver sermones expositivos en el libro de Gálatas. Y mientras escuchaba un sermón en el que decía, entendiendo bien el Evangelio, el Espíritu Santo empezó a llevarme a darme cuenta de algo que en su momento sería muy doloroso e impactante al mismo tiempo. Yo no solamente había entendido el Evangelio mal, completamente mal, sino que también había predicado un Evangelio falso a miles de personas en muchos países a lo largo de mi vida, estando bajo el engaño y engañando a otros. No era una víctima, por decirlo así, de cierta forma. Yo estaba engañando a la gente. Me empezó a venir esa convicción. Y justamente me pasé un buen tiempo leyendo Gálatas detenidamente. Y de entre muchos pasajes que el Señor utilizó para perforarme el corazón y convencerme de mis pecados, yo diría que estos 3 versículos son los principales. Dice las Escrituras, versículo 7 de
capítulo 1 de Gálatas. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, en ese momento estaba en mi oficina, en el edificio de la secta, y yo estaba seguro que durante esos 24 años y el tiempo que ya estaba con mis padres haciendo lo mismo, ese perturbador, ese que pervertía el evangelio, era yo. Yo era ese que estaba haciendo aquello que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía es, o sea, anatema. Para ese entonces ya sabía un poquito suficiente de griego para entender qué significaba eso, que estaba condenado al infierno, dedicado a la destrucción, sin que hubiera forma de ser rescatado. En ese momento fue cuando me di cuenta de lo maldito, desgraciado, miserable, infeliz que era pensar que podía exigirle algo a Dios, que podría decirle qué hacer, cuando lo quisiera, a la hora que quisiera, cómo lo quisiera, basándome en las falsas enseñanzas de una secta. Hermanos, sentí un enorme peso de culpa, hoy entiendo, una profunda convicción del Espíritu Santo que al mismo tiempo me estaba atormentando, pero me llevó al punto de arrepentirme de toda mi vida, que había predicado y vivido herejías, que había aprendido desde mi infancia, que las practicaba fiel, sinceramente, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero me di cuenta que estaba practicando una religión falsa, creyendo en un evangelio falsificado. Esos fueron días terribles para mí. Pasé noches, días llorando, implorándole a Dios, que así como de la misma forma me había abierto los ojos para comprender esta verdad y verla de forma tan clara, que tuviera misericordia de mí, que me perdonara de mis muchos pecados, que no me dejara en esa situación de desesperación, como que no había esperanza. Y es cuando entendí que tenía que confiar plenamente en lo que Cristo ya había hecho en la cruz. No era lo que yo hiciera que iba a traerme perdón de esos pecados. No tenía que hacer ahora las cosas bien para reparar el daño que hice y así iba a tener el perdón de Dios. Eso no es el Evangelio. Entendí que lo necesario para mi salvación ya había sido consumado en la cruz. Así que me aferré a todo lo que ya había leído acerca de lo que es la obra de Cristo, la obra redentora de Jesús en las Escrituras. Y esa desesperación, esa convicción de pecados dio lugar a una paz de espíritu. Algo que yo nunca había sentido antes. Todo aquel peso de culpabilidad que tenía en ese momento por los pecados que cometí contra Dios y claro, contra todas las personas a lo largo de mi vida, pues fueron removidos. Fue quitado de encima. No es que se me olvidara lo que hice, todo lo contrario, nunca lo tuve tan claro. Todos los recuerdos de lo que yo había hecho, de cómo había aconsejado personas, cosas que había predicado,
las locuras que yo había aprendido y había enseñado a un montón de gente estaban ahí presentes, pero eso solo me hacía ver, sentir y apreciar aún más la gracia del Señor. Tamaño perdón que me había concedido. Así que, llegando a ese entendimiento, yo lo tenía muy claro, como la luz del sol a mediodía. Yo tengo que irme de esta secta. Yo me tengo que largar de esta iglesia universal. Yo no puedo más quedarme en esta sinagoga de Satanás. Pero yo tenía unos problemillas que tendría que resolver. Bueno, yo no podría hacerlo, pero algo tenía que pasar. Uno de esos problemas era Beatriz. Bueno, esperad que termine, no que ella sea un problema. Lo que pasa es que lo que me había sucedido a mí, que yo supiera, aún no le había sucedido a ella. Y eso significaba que si me llegara a ir, solamente el Señor sabe lo que iba a pasar, porque como ella hiciera caso a todo lo que le adoctrinaron toda su vida, incluso yo, que ya le había dicho, si se me va de la olla o algo así, me pongo a decir tonterías y me voy de la iglesia, tú déjame, tú no me sigas. Entonces, si me fuera, como mínimo, eso era lo que haría ella. La primera cosa que los líderes de la secta también le dirían era, es muy fácil, tú te tienes que divorciar, ya te vamos a conseguir un nombre de Dios. Claro, ellos iban a escoger, desde luego. Así que yo estuve preguntándole a Dios, buscando una forma, ¿cómo es que voy a poder explicarle esto a Beatriz, lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido? Es que no tengo ni idea de cómo haré esto, pero se me ocurrió que debía empezar por cuestionar los supuestos milagros, porque esa es una secta milagrosa, ¿no? Que hace unos milagros extraordinarios, tienen mucho poder, tienen un poder así tremendo, que pueden hacer lo que sea, ¿eh? Y ellos se creen que tienen dones de curas extraordinarias, un montón de tonterías más. Entonces lo que empecé a hacer con Beatriz era preguntarle, yo le llamo Hani en inglés, ¿vale? ¿Alguna vez has visto algún pastor u obispo que impusiera las manos o que orara por alguien y le curara así en el momento? Al estilo de Jesús, ¿no? En el momento, o como los apóstoles. Y ella me puso a mirar así con una cara rara, ¿de qué va? Ella me dijo, ¿pero qué dices? Si creemos en milagros, no es eso lo que te he preguntado. Yo te he preguntado si tú conoces a alguien, sea tu padre, mi padre. Yo, desde luego que no lo soy. Solo he sabido toda mi vida, nunca tuve el don de sanarle a nadie. Si no, mira que llevo puesto gafas. Pero ella entonces no estaba entendiendo, empezaba a mirarme raro, a ¿qué le pasa? Está mal, está enfriándose en la fe. Ahora ya no creen nada, es que la pandemia le está afectando un poco. Será el virus, ¿no? Le estará dejando rarillo. Pero yo continué cuestionándole, incluso le dije, el líder de la secta, él tiene poder para sanar, él tiene ese don, porque curiosamente, uno de los sitios donde más infelizmente el virus se llevó personas fue Brasil, y ahí es donde más templos tienen, más de 2000, fíjense. Y un montón de pastores, ¿no? Obispos, ungidos del Señor y toda esa. Y es donde más gente murió. Es donde más quedó constatado que esa gente es mentirosa. Perdón. Más quedó constatado que. ¿Pueden oírme? ¿Sí? No tienen ese don. Incluso llegando al punto de decir que reprendían al virus y no sé qué, y que no había que temer, y fue lo que fue. Así que
llegué a un punto en que decidí arriesgármelo todo, por decirlo así. Perdón. Y me puse a mostrarle todo lo que estaba ya yo bebiendo de las Escrituras, todo el día, todas las horas. Y me puse a mostrarle las doctrinas de la gracia, que la predestinación. Le di una playlist con sermones de otras iglesias. A ver, siéntate, mira, ve esto. Ya me lo arriesgo todo. Si Dios quiere que me deje, me va a dejar, y yo qué sé, pero algo va a pasar. Gracias a Dios, ella no hizo nada de lo que aprendió que debería de hacer, porque debería de haberme denunciado a los superiores. Y más adelante, glorias sean dadas al Señor, ella os contará con detalles, también llegaría a su vez. Ella estaría en la misma página que yo, gracias a Dios. Entendería que ya no podíamos más permanecer en ese lugar. Bueno, pero ahora teníamos otra situación. En este momento aún teníamos una congregación ahí, la secta que yo había fundado ahí en Atenas. Teníamos ahí casi 40 personas y yo sentía obviamente esa carga, esa responsabilidad por ellos. Entonces también se me ocurrió, bueno, yo no puedo enseñarles más las tonterías que les he enseñado hasta ahora. Así que cuando fueron removidas temporalmente las restricciones debido a la pandemia, un domingo por la mañana, con toda la congregación ahí, pues les expuse la verdad de lo que había acabado de descubrir. Confesé mis pecados delante de todos, les dije que había creído en un evangelio falso y que se los había enseñado, os había engañado, os había mentido, predicando y enseñando un evangelio que de bíblico no tiene nada. Os enseñé a hacer negocios con Dios, a pensar que la fe es como una moneda de cambio. Tú puedes hacerle a Dios mover como se te antoje. Y os hice creer como yo creía sinceramente en lo que hacía. Pero ahí es cuando también pude entender, el que creas sinceramente en algo no significa que esté bien. Puedes estar sinceramente equivocado, que era mi caso. Y empecé a contarle todo eso a la congregación, les pedí perdón por todos esos años que había enseñado versículos quitados de su contexto, que luego eran un pretexto para enseñar lo que la secta enseñaba. Era una forma de, queriéndolo o no, de manipular a la congregación. Pero yo les anuncié en ese día que a partir de ese entonces, y hasta cuando el Señor me lo permitiera, nunca más haríamos nada de lo que estábamos haciendo hasta ese entonces. Lo que significaba que ya no vamos más a celebrar esas reuniones de liberación, de sanación, de oraciones fuertes, de echar demonios, de supuestas curas y que aguas benditas y que aceites de Israel y otras cosas más. Ya no se hará más esto aquí. A partir de ahora, solo predicaremos la Biblia de forma expositiva y secuencial, versículo por versículo. Abandonaremos todas las prácticas que no tienen amparo en la Biblia, y especialmente las que son completamente contrarias a lo que está escrito. Ya no vamos a cantar esas canciones que todos aquí a lo mejor habremos oído, esas canciones, nada que ver con lo que cantamos hoy, ¿no? Las canciones bíblicas que nos hacen, siempre apuntan a Jesús, pero esas canciones triunfalistas, centradas en los deseos y los caprichos del ser humano. No, vamos a cantar himnos cuyas letras
sean cristocéntricas, doctrinalmente correctas, de acuerdo a las Escrituras. Lo que pasó a partir de ese día es que comencé a predicar versículo por versículo a través de Romanos, Gálatas, Efesios y los Evangelios. Y aquí va un consejo, si alguien quiere, un consejo de cómo vaciar una falsa iglesia, predica la Biblia. Funciona a la perfección, porque de un domingo en el que teníamos casi 40 personas, al domingo siguiente pues apenas unas cuantas volvieron. Y hasta el día de hoy ni idea de dónde estarán. Bastó eso. El hecho de no haber más toda esa parafernalia sectaria, rituales y unciones fue suficiente para que la mayoría no quisiera venir. Así que después de un tiempo, teniendo ya la conciencia tranquila, aunque sea por lo menos con los que se habían quedado, tuve tiempo para predicarles la verdad, de acuerdo a lo mejor de mis habilidades en ese entonces. Beatriz y yo nos preparamos para irnos. Y se me ocurrió, en una última instancia, intentar dialogar con lo que es el pseudo-obispo de Portugal, que está responsable por toda Europa. Yo pensaba, pues antes de irme, voy a hablar con él, es un obispo, voy a hablar con él de las Escrituras. Suena bien, ¿no? Es lo más normal. Así que le llamé y empecé a cuestionarle, empecé a confrontarle con la verdad del Evangelio, la sana doctrina, y yo tenía esperanza, puede que se arrepienta, eso sería maravilloso, que todo esto cambiara, pero que va, qué ingenuo. Yo le señalé las muchas incoherencias entre lo que enseña las Escrituras y lo que enseña y practica la secta, pero no tardó mucho, empezó como suele ser, ¿no? Cuando no puedes ganar un argumento porque no tienes ninguna base, especialmente no bíblica, insultar. Empezó a decirme que me falta inteligencia, que estaba confundido, me falta entendimiento, que estoy leyendo muchos libros. Mira, que la conversación terminó con él diciéndome que no podría más estar allí. Me informó que al día siguiente venía alguien a sustituirme. Para entonces, como ya sabíamos que era inminente nuestra salida, ya habíamos buscado una iglesia bíblica y encontramos apenas una en toda Atenas, una iglesia bautista, reformada. Podíamos ver sus sermones por internet y pudimos comprobar que era sana doctrina, era bíblico. Y ahora, aunque salimos de la secta, entendíamos, y esto es importante, que no basta con estar en casa ahora viendo sermones online. Eso no es lo que la Biblia dice. Y sabíamos que teníamos que encontrar una congregación donde estar, donde oír la palabra, donde servir y todo lo demás. Así que llegamos a esta iglesia en el centro de Atenas, Trinity International Bible Church, y era la única que encontramos. Fuimos ahí, me encontré un poco antes de que empezara el culto de la mañana, estaba ahí el pastor Nikos Seferiadis ordenando las sillas y yo le saludo, ya sabía su nombre porque le veía por internet, le dije, Pastor Nico, me llamo Santiago, esta es mi esposa Beatriz, yo soy un ex pastor neopentecostal de la teología de la prosperidad que predicaba un falso evangelio, que lideraba una secta que fundé aquí en la ciudad, pero de la cual nos rescató el Señor en su misericordia. Quisiera saber si nos es permitido congregar aquí. Yo quería sacar eso de delante ya desde el inicio, para no andar con rodeos, ¿no? Puso a mirarme así, después iba a saber que la primera vez que oyó algo así en toda su vida. Estaba en estado de shock, pero nos recibió, la iglesia nos recibió, toda la iglesia y la familia. Fue algo maravilloso, fue el primer culto donde participamos allí, las lecturas bíblicas, las alabanzas, las oraciones y sobre todo la exposición de las Escrituras.
nosotros sabíamos que habíamos llegado a la casa de nuestro Padre, que no era aquel edificio hecho por manos humanas, pero la iglesia, que son los hijos de Dios que están allí reunidos para adorarle, y que está compuesta por aquellos que el buen pastor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trajo a su redil. Por medio de su sangre en la cruz, ofrecida por gracia a todo el que cree. Así que, hermanos, volviendo al inicio, la verdadera gloria, la hermosura, el gozo en todo esto, está en nuestro Padre misericordioso. En aquellas dos pequeñas palabras que son las más grandes palabras que encontramos en Efesios 2:4. Pero Dios. Por eso mi mujer y yo estamos aquí, al igual que vosotros. Todo esto ha sucedido puramente por obra y gracia de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que ni yo ni mi esposa hayamos sido valientes, intrépidos, aguerridos, que tuviéramos suficiente valor para darle la espalda a esa secta, aún sabiendo que saldríamos materialmente sin ni un duro, que es lo que pasó, que de muchas formas incluso perderíamos nuestras familias de sangre, ya que ellos no aprueban lo que hemos hecho. De hecho, especialmente los padres de mi esposa nos han maldecido varias veces y han dicho que le era mejor haberse muerto, que dejara la iglesia, que abandonara la fe. Pero después que el Señor nos abrió los ojos, al conocerle, yo pude conocerme a mí mismo. El Señor me humilló, me hizo ver lo pobre, lo cobarde, lo miedoso que era. Si no fuera por el amor con el que nos amó, estaríamos aún hoy en aquel lugar de tinieblas. Amados hermanos, Efesios capítulo 2, y con estos terminamos. En el versículo 2 dice, hemos sido salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no fuimos salvos por nuestras obras, gracias al Señor por eso. Pero ahora que Él nos ha salvado, nos ha llenado de su Espíritu, Él nos ha dado poder para que practiquemos buenas obras. Ya no se trata más de que ganemos nuestro espacio en el cielo, o que ganemos su favor, o que vengamos de cierta forma merecer algo, pero es que ahora Él nos capacita para ello. Y yo quiero animaros en esta tarde a que parte de esas buenas obras seamos como los bereanos, que escudriñaban las Escrituras cada día para ver, para verificar si lo que les estaban enseñando realmente estaba de acuerdo con las Escrituras. De la misma forma, se nos exhorta en 1 de Juan, capítulo 4, en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera Tesalonicenses también dice algo semejante. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y por último, Efesios 5:8 nos dice en el versículo 11, no participéis en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas o exponedlas, denúncialas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que, hermanos, como creyentes, tenemos el deber de defender la fe que nos fue dada. Es nuestro deber el denunciar a las sectas y a los falsos maestros que propagan un falso evangelio. Y es también nuestro deber el mantenernos firmes en la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Así que os animo a que seamos valientes para levantar la voz y proteger la pureza del evangelio de Jesucristo. Y mi profundo deseo, así como también el de mi esposa, es de poder servir al Señor, a nuestra iglesia local, con aquello que el Señor nos ha dado y llevar este mensaje del verdadero evangelio a todos cuantos el Señor les dé oídos para oír. Que el Señor, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos guíe, nos fortalezca cada día para su gloria y la edificación de su iglesia hasta que Él vuelva. Amén.